Hola, muy buena. Ahora sí. Muy buenas tardes, noches ya para todas las personas que se están conectando a estas charlas que damos todos los meses de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Hoy vamos a tener una sorpresa. Bueno, sorpresa no porque ya la anunciamos, pero es que tenemos uno de los mejores ornitólogos y representantes de la ornitología en Colombia con nosotros y es un gran orgullo estar esta noche con ustedes. No sé quién hay por ahí, mientras antes de hacerle la presentación oficial podemos saludar a alguna persona que haya por ahí. Contame ver quién está, quién nos va a acompañar, o si alguien quiere hacerle algún comentario antes de que arranquemos. Vamos a esperar que 2, 3 minuticos. Yo soy muy puntual, hermano. Yo soy horario militar, ¿oíste? Si es a las 6, a las Parece muy 6. Pero bueno. bueno, eh, aquí en Colombia tenemos que a veces dar 2, 3 o 5 minuticos pues Pero ya hay gente conectada. para que la gente se conecte, ¿cierto? Pero bueno. Ya ahí nos están Bueno, qué mandando bien, qué bien. saluditos. Bueno, a la gente que comentarle a la gente que ya está por ahí que ya es para este fin de semana sale al aire la nuevo diario de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que es el Cucarachero. Tenemos unos artículos maravillosos para esta edición, que fue septiembre-octubre, porque acuérdate que ya es bimestral la publicación y tenemos unos artículos espectaculares, muy entretenidos, con fotos pues, muy bonitas y diferentes temas. Bueno, recuerden que les solicitamos a ustedes todos que la gente que quiera publicar en el Cucarachero, ahí está, en el Cucarachero de este mes, van a saber cómo hacerlo, cómo nos pueden mandar los artículos, también que nos manden fotos, porque es que la idea es que todos participemos de esta publicación y que todos volvamos a hacer grande el asado y ponerla en el lugar que le corresponde. Entonces, qué rico que nos pudieran colaborar con artículos, con fotos, con comentarios, con historias, por ejemplo, mi ave favorita, que es un artículo muy simple, simplemente que nos cuenten cuál es su ave favorita, por qué es su favorita, dónde la encontró, cómo se llega allá, etcétera, etcétera. Pues todas las vivencias en torno de esa ave favorita. Y le montamos fotos de esa ave que para ustedes es la favorita. Entonces, muy bacano que me pudieran mandar imágenes y historias sobre ese tema. Bueno, tú nos dirás, pero cuando arrancamos ya en firme. Ya Luis Hermán puede compartir la pantalla y comenzamos la charla. Mientras les decimos que pueden volverse socios del asado, es muy fácil, tiene muchos beneficios, entre otras las primeras cosas que publicamos, se lo publicamos a los socios por privado, o sea, cuando llegan las guías, cuando llegan los productos nuevos, cuando tenemos descuentos, publicaciones, tienen muchos beneficios, estamos trabajando siempre por conseguir más beneficios, ahí está Rodrigo todo el tiempo buscando cositas para nosotros los socios, entonces no es sino que se comuniquen con Marle, pueden hacerlo al correo sao@une.net.co, pueden hacerlo también a través del WhatsApp y el celular 310-829-7185 y esos son nuestros canales de comunicación. De lunes a viernes, de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y viernes hasta la 1, para que se comuniquen con nosotros. También nos pueden escribir en redes sociales y les estamos contando todas las novedades para que nos sigan. Nos encuentran como sao, @sao_antioquia. Bueno, otra cosa, acuerden que ya esta semana nos llegó la nueva edición de Fernando Ayerbe, de la Guía Ilustrada de Aves de Colombia. La tenemos en la SAO, por si alguien está interesado en esa guía, que es una guía maravillosa. Entonces, los invitamos a que la adquieran en la SAO. Recuerden que los socios de la SAO tienen un descuento. Por eso los invitamos a que se hagan socios de la SAO, que es supremamente barato y van a tener ciertos beneficios. Estamos buscando, desafortunadamente por la pandemia, pues no hemos podido hacer contactos más directos, pero beneficios para los socios del asado en descuentos, por ejemplo, en binoculares, en nuestras publicaciones, tanto pues de los libros que vende el asado, artículos. Vamos a tener descuentos para los socios del asado en hoteles, transportes, sitios de interés de pajareo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente vale la pena hacerse socio del asado.
Y también este libro del que vamos a hablar hoy con Luis Germán Naranjo, el libro de Leo Miller, tiene una promoción que, les cuento, esto es de verdad, lo estamos vendiendo más barato de lo que le costó al asado. ¿Por qué? Porque es que se hizo un tiraje gigantesco y se nos están quedando algunos de esos libros que están en perfectas condiciones, pues no es porque estén malos, están en perfectas condiciones, pero queremos que ustedes tengan este libro que es una maravilla de lo que es la exploración ornitológica, los primeros exploradores que vinieron a Colombia, que es lo que nos va a hablar Luis Germán en la noche de hoy. Así que los invito a que adquieran el libro a través de la SAO e incluso se le puede hacer llegar por mensajería. El libro en este momento vale 20.000 pesos, que eso es un regalo para socios, tiene un pequeño descuentico. Y creo que el transporte, si quieren que se los mandemos a la casa, vale por ahí alrededor de 9-10.000 pesos. Pues si quieren que se los llevemos hasta allá. Entonces realmente es muy, muy, muy barato. Así que los Y se invito a hacen que despachos a adquieran. toda Colombia. Ah, bueno, a todo Colombia también, ¿cierto? Lo que cueste por Servientrega cuesta más o menos entre 12 y 15.000 pesos para mandar como un librito de esos. Entonces, eh, los invito a que se sumen a adquirir este libro que realmente no se van a arrepentir, como lo van a ver en la charla de hoy. Bueno, sin ser más, ya pasamos las 6 de la tarde, a ver qué hora es. Ya me pasé a 4 minutos. Entonces, vamos a arrancar. Arrancar con esta noche maravillosa con un gran amigo, un gran ornitólogo, un gran biólogo, ese es Luis Germán Naranjo. Yo no voy a leerle todo su historial porque aquí me demoro media hora mientras leo todo lo que ha hecho este man. Ha hecho más cosas que hasta ahí, entonces ¿qué me va a leer yo todo eso? Pero es un biólogo marino, imagínate que esa es la profesión de él. Pero es pajarólogo desde chiquito, desde que empezó a caminar, yo creo que ya estaba mirando pajaritos. Es director desde el año 2001, oiga, desde el 2001 de la WWF. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Yo no sé qué es eso, pero pucha, eso suena como muy pinchado. Miembro correspondiente, ahorita Luis nos puede invitar, ¿qué es eso? De la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Yo no tengo ni idea qué es eso, pero se ve que es más importante que un berraco. Oiga, ha publicado más de 150 artículos, oiga, 150 artículos científicos y libros, por supuesto también científicos, ha publicado varios. Y él es el traductor de este libro de Leo Miller, que es el que vamos a hablar en esta noche. Entonces, sin ser más, para no extenderme más en toda esta cantidad de títulos que tiene Luis Germán, los dejo con este gran amigo, este gran ornitólogo, de las personas que en este momento es quizá de los representantes más importantes que tiene Colombia en la ornitología, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces es un orgullo para la SAO tenerlo con ustedes en esta noche, así que vamos a disfrutarlo. Vayan anotando las preguntitas, las pueden ir pasando. Verónica, al final, si hay algún espacio en el intermedio, podemos hacer algunas preguntas, pero vamos a tratar de responderlas al final para que vayan haciendo las preguntas a través de la página de la SAO. Sin ser más, los dejo con Luis Germán. Luis Germán, bienvenido. Este público es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a quienes están conectados a este Facebook Live, a mis amigos de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hacía rato, le decía yo a Rodrigo, que no tenía la dicha de poderles echar un cuento. Y por eso cuando Rodrigo me hizo la invitación hace un mes, pues no dudé un solo momento en aceptarlo. Y pues espero entonces que lo que voy a compartir con ustedes hoy sea de su agrado, que se diviertan con estas historias tanto como me he divertido yo tratando de armarlas, y pues ojalá nos alcance el rato también para conversar algunas cosas al final. Yo les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y podemos arrancar entonces de una vez con la historia. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, Luis, está todo perfecto. Bueno, entonces quiero empezar esta historia con un pequeño cuento. Y el pequeño cuento, que realmente es muy importante porque pues es el que le da la razón de ser y el sentido a lo que les voy a contar hoy, es que
por allá a comienzos de este siglo, es decir, a comienzos del año 2000, entre el 2000 y el 2003 más o menos, Walter Weber, que pues es un gran amigo desde hace muchos años y que ha sido presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología varias veces, y pues los que lo conocen de hace tanto tiempo sabrán que lo que digo es verdad. Walter andaba empeñado en agrandar su biblioteca ornitológica. Los que han tenido la fortuna de conocerla sabrán que es una biblioteca maravillosa con unos libros increíbles. Y Walter me llamaba periódicamente a preguntarme si valía la pena comprar un libro que había visto en alguna subasta o en algún catálogo, o a contarme, a chicanearme que había comprado algún libro del cual yo sabía la existencia y él sabía que pues yo me iba a morir de la envidia. Y un día me llamó y me dijo: hombre, Luis Germán, te cuento que me acabo de conseguir una joya. Me acabo de conseguir un libro que se llama In the Wilds of South America y que fue escrito por Leo Miller. Y pues yo me quedé perplejo porque, un momentico, ¿cómo así? Leo Miller, el mismo Leo, será el mismo Leo Miller que yo conozco. Y resulta que es que yo sabía que Leo Miller había sido un personaje de la ornitología temprana de Colombia por varias razones, y por eso me llamaba tanto la atención. Yo conocía muy pocos datos y me llamó la atención que él hubiera escrito un libro. El libro en cuestión es un libro que recoge las crónicas de viaje de Leo Miller por todo Sudamérica. Leo Miller, trabajando para el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, empezó sus viajes en Colombia, pero viajó entre 1911 y 1916 prácticamente por toda Sudamérica. En este mapita que aparece en esta diapositiva, pues se ven en rojo los recorridos. Este mapita sacado del libro precisamente. Y pues, como ven, Miller en estos 5 años viajó intensivamente y extensamente por Colombia, Venezuela, Guyana. Hizo un viaje fantástico con el expresidente Teodoro Roosevelt, y el coronel Rondón de Brasil, buscando un río perdido. Hay un libro fantástico, por cierto, que se llama El río de la duda, que recoge la historia de esos viajes. Entonces, para ese viaje estuvo en Brasil, Paraguay, con paradas en Uruguay y Argentina. Estuvo en Bolivia, con paradas en Panamá, Ecuador y Perú, y estuve en Argentina también. O sea, se pasó 5 años viajando por Sudamérica, y pues piensen la época. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, cuando los medios de comunicación y las vías de comunicación en el continente eran todavía muy precarios. Entonces a mí me llamó la atención el libro porque dije, pues es increíble. Yo no tenía ni idea que este personaje hubiera hecho todo eso. Yo solamente conocía a Miller por 2 cosas. La una, porque había algunos pájaros que habían sido nombrados en su nombre, como de esta foto de Rodrigo, la Gralaria milleri, y pues que fue, por cierto, una especie que estuvo perdida durante muchos años y a la que mucha gente le estuvo siguiendo el rastro hasta que se redescubrió. Yo sabía ese dato. Y sabía también pues, que le había sido dedicada junto con otras especies, como por ejemplo Xenops milleri, es otra, porque Miller había participado en una serie de expediciones del Museo Americano de Historia Natural en Colombia. Unas expediciones que fueron muy importantes, como vamos a ver, y que recorrieron muchas partes del país entre 1911 y 1915. De 8 expediciones que hizo el Museo Americano de Historia Natural a Colombia en esos años, en esos 5 años, de 8, repito, Miller estuvo en 6. Y como habría de aprender yo después, escarbando información sobre Miller, no solamente participó en 6 de las 8, sino que lideró 4 de esas 6 expediciones. Entonces, pues, realmente era una cosa súper interesante, y pues Walter me vio tan emocionado con el cuento que me regaló una fotocopia del libro, que la devoré y estuve muy encarretado con el libro. Pero resulta que
cuando se iba aproximando el centenario de esas expediciones del Museo Americano de Historia Natural y sobre todo la publicación de este libro, que es realmente un número especial del boletín del Museo Americano de Historia Natural, publicado en 1917, por Frank Mickler Chapman, que fue un gran ornitólogo norteamericano que hizo un trabajo formidable en muchos países. Cuando se iba aproximando el centenario de este libro, repito, que fue el libro producido con base en las expediciones en las que participó Miller, a mí se me ocurrió, dije, hombre, ¿por qué no celebramos este centenario traduciendo la parte de Colombia del libro In the Wilds of South America de Miller? Y a mí se me ocurrió que bueno sería, por ejemplo, en el boletín de la SAO, sacar una serie de artículos con las traducciones de los capítulos sobre Colombia. Y empecé el cuento a traducir, pues y quiero, para resaltar por qué quería hacer yo eso, pues quiero mostrarles nomás este mapita que hay aquí, que es un mapa sacado del libro de Chapman de 1917, que nos muestra las zonas de vida de Colombia. Fue una zonificación basada en la distribución de las aves y en la biogeografía de las aves, cosa que fue posible hacerla con base en las colecciones que se hicieron en esos años en las cuales participó Miller, para que vean el tamaño, la magnitud del trabajo de Chapman y por qué eran importantes estas expediciones. Y por eso era la emoción mía y por eso era que yo quería celebrar el centenario con esas traducciones. Entonces, pues como les decía, yo empecé esas traducciones y ahí viene la otra parte del cuento inicial que les quería yo contar. Y fue que comenté en la casa que se me había ocurrido esa idea y que yo quería sacar esa serie de artículos en el boletín de la SAO. Y mi hijo Santiago, que es el que ustedes ven en esta fotografía, me oyó el cuento y me dijo dos cosas. Primero, me dijo, ¿será que yo puedo jugar ahí? ¿Será que yo puedo participar en esa traducción? Yo quiero traducir parte de eso. Y la otra cosa que me dijo, dije, no, pues claro que sí, por supuesto que puedes participar, más que bienvenido, partámonos la tarea miti-miti, vos traducir la mitad y yo traduzco la otra mitad. Son 8 capítulos, así que salen 4 y 4. Me dijo, no, pero es que la otra cosa es que a mí me parece una bobada pensar en sacar eso como artículos en serie. ¿A quién le puede interesar eso? A mí me parece que esa historia puede ser muy, muy interesante como para hacer una cosa más ambiciosa. Hagamos un libro. Y pues a mí me pareció como sobredimensionado el interés en hacer un libro, pero me convenció Santiago con una serie de cuestionamientos que empezó a hacerme de ahí para adelante en los días subsiguientes. Santiago dijo, bueno, pero vamos a hacer esta traducción, pero eso no puede ser la traducción a secas, porque es que ¿a quién le puede importar Leo Miller? Pues aparte de ornitólogos ñoños como tú, me dijo Santiago, ¿quién sabe quién era Miller y por qué podía ser importante? Y yo dije, pues ¿cómo que quién va a saber si fue uno de los colectores de Frank Chapman? Y él dijo, bueno, y asumiendo que se supiera quién era Chapman, pues la gente sí sabrá qué hizo Chapman y por qué se interesó Chapman en Colombia. Y por qué era que el Museo Americano de Historia Natural estaba viniendo aquí, qué significaban las expediciones de los museos extranjeros en Colombia a comienzos del siglo XX. Y después empieza a hacer otras preguntas más complicadas, y era, bueno, pero eso es un libro muy viejo, estamos hablando de hace 100 años, y aunque el idioma pueda seguir siendo el mismo, pues, ¿cómo traducir la visión de un gringo de esa época para un colombiano de hoy en día? Hay que tener en cuenta las diferencias culturales entre los gringos y los colombianos, y además con un siglo de diferencia. Entonces hay que hacer un trabajo como bien hecho, investigando un poquito una serie de cosas, que no sea simplemente el poner en español una cosa que está en inglés, sino que tratemos de entender un poco mejor qué significaba todo lo que él estaba escribiendo. Y entonces se fue metiendo de una pregunta en otra pregunta y finalmente eso lo puedo resumir con una cosa, y es que lo que quería decir Santiago con todo esto era, pues ya que estamos centrados en gastos, ¿qué más le metemos a este proyecto? Y le metimos cualquier cantidad de cosas, hicimos muchas cosas, fue un proyecto monumental. Pues
de las primeras cosas que nos empezamos a encontrar fue que pues, no sabíamos quién era Miller y empezamos a escarbar un poco la historia de Miller. Y les quiero contar un poquito antes de contarles ya el libro en sí mismo, para que se den cuenta de la dimensión que tenía este personaje. Lo que ustedes ven en la foto, en esta imagen es, pues a la derecha ven una foto de Leo Miller en su primer año en Colombia. Esta foto había sido tomada en los alrededores de Salento, seguramente, en todo caso en la cordillera central, en el viejo Caldas. Y pues como verán, pues aunque la foto pues, es una foto vieja y no se le ve muy bien la cara, pero se ve que estaba muy joven, pues les cuento, Miller llegó a Colombia de 24 años, o sea, realmente era muy, muy joven y esta era la primera expedición en la que él participaba. Lo que ven a la izquierda es algo de lo cual hablaremos un poquito más tarde y es un titular del periódico The New York Times del 11 de septiembre de 1912, donde resalta el regreso de Miller. En un intermedio de las expediciones, Miller estuvo en Nueva York y el New York Times resalta el regreso victorioso de este expedicionario. Y como dice aquí, pasó 18 meses en las tierras salvajes del Amazonas buscando nidos y huevos del raro gallo de roca y regresó con 2.300 especímenes. Su cacería de aves lo llevó a sitios no explorados en un viaje de 4.000 millas en las selvas de las cabeceras del Amazonas. Después Miller, que era un pelado todavía, fíjense que aquí tenía 25 años entonces, porque si fue en el 1912, esto fue después del primer año en Colombia, con 25 años logró ser titular en el New York Times, lo cual sugiere que Miller pues, realmente era todo un personaje. Ese datico nos lo encontramos escarbando cosas gracias a las preguntas de Santiago. Y nos encontramos en estas fotos otros dos datos de Miller. Estas fotos son unas fotos pues, bastante regulares de la época y corresponden al libro de El río de la duda de Theodore Roosevelt, que pues fue presidente de los Estados Unidos. Y pues aquí en la foto ven ustedes resaltado en un óvalo amarillo en las dos fotos a Miller. A la izquierda están en un campamento en esa expedición que partió de Bolivia para pasar por Paraguay, entrar a Brasil y desembocar a través de dos ríos para llegar al Amazonas. Y lo que ustedes ven a la derecha son los preparativos de esta expedición. Allí está en el centro de la foto el expresidente Roosevelt y pues los demás gringos que lo acompañaron en la empresa. La foto le iba cortando la cara a Miller, solamente aparece ese pedacito. Pero pues muestro estas fotos para mostrar un contacto importantísimo en la vida de Miller y fue que gracias a lo buen expedicionario que era y a lo bien que escribía, pues Roosevelt le cobró afecto y le ayudó bastante para otras empresas que hizo, como esta. Y fue que después de que fue expedicionario durante mucho tiempo, Miller, cuando ya dejó de viajar y cuando hizo ya lo último aventurero, que fue entrenarse como aviador de los Estados Unidos para entrar al final de la Primera Guerra Mundial, no logramos averiguar si finalmente estuvo en el frente o no, pero en todo caso se entrenó como aviador para la aviación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y después de esa última aventura regresó a Estados Unidos y se dedicó a escribir novelas. Pues publicó In the Wilds of South America, que es el libro del que vamos a hablar, pero aparte de eso publicó 5 novelas. Yo solamente de estas 5 he leído 2. Una bastante buena, que es la que está en la mitad, que es la historia de un jaguar melánico en el Pantanal de Brasil, y la otra bastante mala, que es la primera que aparece allí, The Hidden People, de 1920, un libro bastante malongo, son novelas de aventuras, pero que recogen de todas maneras el espíritu aventurero de Miller y su capacidad para escribir. Y pues con todas estas historias nos fuimos metiendo y desembocamos en el libro. Y pues gracias al apoyo de Walter, que era presidente de la SAO en aquel entonces, y por supuesto gracias al apoyo de la SAO, el libro se publicó
le hicimos un lanzamiento en Medellín y luego por distintas razones, pues el libro no tuvo un proceso de comercialización muy activo y como Rodrigo acaba de decir, pues hay en existencia todavía bastantes y el libro continúa relativamente poco conocido, lo cual espero que se rompa un poco al escucharme este cuento. Sin más preámbulos, quiero contarles entonces en qué libro. El libro pues tiene una parte introductoria que habla acerca de las expediciones del Museo Americano de Historia Natural, qué eran, por qué se hicieron, cómo se enmarcaban dentro de toda esa historia de exploración colonial, digamos, en los países tropicales. Hace un recuento de la biografía de Miller con mucho más detalle de lo que yo acabo de contar. Hace unas explicaciones de las lecturas de Miller desde distintos puntos de vista. Luego está la traducción en sí, que es de lo que les voy a hablar yo ahora. Y al final tiene unos anexos que son bastante interesantes porque recogen por una parte todos los itinerarios de las expediciones, esto sacado del libro de Chapman. Incluye también un gacetero de las localidades donde trabajó Miller. Y lo más bonito que tiene el libro, sin ningún lugar a dudas, son las fotografías, que son las fotografías originales del libro de Miller, tomadas por el mismo Miller, como esta que ustedes ven acá, y pues arranco con la historia. Voy a contarles brevemente cuáles fueron los 8 capítulos que tradujimos nosotros con algunos comentarios al margen. El libro arranca con la llegada de Miller a Colombia, la llegada de él con Chapman y otras personas, entre ellas el artista y naturalista Luis Agassiz Fuertes. Ellos llegaron por Buenaventura en marzo de 1911. Es decir, llegaron para el cumpleaños de Miller. Él cumplió los 24 años, o los cumplió en el viaje o los cumplió llegando a Colombia. Y en ese primer capítulo, él habla de la llegada a las costas del Pacífico de Colombia, describe lo que era Buenaventura, que es básicamente lo que ustedes ven en la foto, y la pobreza, digamos, de la ciudad y lo rudimentarias de las condiciones. El libro narra también todas las vicisitudes que tuvieron ellos para pasar por aduana todo su equipaje y cómo iniciaron el viaje hacia Cali. Ellos arrancaron al día siguiente de llegar a Buenaventura, arrancaron hacia Cali en tren. El recorrido en tren era solamente como de 24 kilómetros hasta un sitio que se llamaba Caldas. Y de allí el viaje tenía que ser por el Cañón del Dagua, tenía que ser en mula o a pie. Ellos pues venían en mula, los estaba esperando otro gringo que era colector del Museo Americano de Historia Natural, que era William Robinson. Y pues subieron hasta el kilómetro 18, hasta la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental. Aquí ven ustedes 2 fotos de esos bosques de montaña. Miren en la fotografía de la izquierda el porte de los árboles y la densidad de la vegetación de esos bosques andinos de ese entonces. Y a la derecha la fotografía, que es una fotografía de Chapman, nos muestra los bosques el bosque de San Antonio y sectores aledaños arriba del Saladito en Cali. Pues era todavía una cobertura considerable, eran unos bosques riquísimos, y pues en este capítulo se extiende en hablar de la belleza del paisaje, de densidad de la vegetación, de la riqueza de las aves, aunque fue un viaje supremamente corto, porque ellos viajaron más o menos en unos 3 días hasta Cali. Esta casa que ven aquí fue una casa donde ellos pernoctaron justo en la divisoria de aguas, y pues llegan a Cali, a donde descargan su equipaje y organizan las cosas para iniciar sus exploraciones. Y pues al llegar a Cali, Miller, para que se hagan una idea del lenguaje que él maneja, traducido por nosotros, Miller hace una serie de observaciones acerca de Cali, y pues les cuento lo que dice de la ciudad de Cali, que en aquel entonces tenía una población apenas de 40,000 habitantes. Dice Miller: las noches en Cali son deliciosas.
Un viento refrescante sopla poco después del atardecer. La banda militar toca en la plaza. Las luces parpadean, la brisa susurra en las palmas reales y los naranjos esparcen pétalos nevados y un denso perfume. Solo la gente es admitida en este pequeño país encantado. Mujeres alegremente vestidas, muy maquilladas, al último grito de la moda, desfilan a lo largo de los serpenteantes senderos, pero se considera de muy mal gusto si lo hacen sin una escolta. La clase más pobre, andrajosa y descalza, se reúne por fuera de la cerca de hierro y atisba tras las barras. Los niños corren y juegan ruidosamente en las calles vecinas. Al fin las campanas de la catedral retumban a las 10. La banda interpreta el himno nacional y todo el mundo se pone de pie, los hombres con sus cabezas descubiertas. Entonces la multitud se dispersa silenciosa y ordenada. Pronto el pueblo se envuelve en el silencio y solamente el viento susurrante y los estridentes pitidos de los silbatos de la policía perturban la somnolienta soledad. Como ven, el tipo se daba sus mañas para escribir y pues hace un bonito homenaje a la brisa de Cali, que pues sin duda es una de las características más gratas que tiene esta ciudad. Después de dejar su equipaje en Cali, ellos pasan una semana de nuevo arriba en el bosque de San Antonio y de allí bajan a la Manuelita, lo que es el ingenio Manuelita hoy en día. Y pues aquí está una foto, de nuevo, una foto de Chapman que nos muestra lo que era la Manuelita en aquel entonces, y les quiero llamar la atención a algo en la fotografía, y es que miren la parte oscura de los bosques andinos de la cordillera central, llega hasta muy abajo, llega hasta muy cerca del valle. Hoy en día esos bosques están solamente en la parte más alta y esas lomas están prácticamente peladas. Ellos pasan una semana en la Manuelita y en esa semana, pues, sobre todo hacen observaciones de aves comunes y luego pasan una semana en la parte de arriba, en un sitio que se llama Miraflores. Luego en el capítulo hacen también descripciones de lo que veían cerca a Cali y hablan de los pantanos, los humedales cerca a Cali, y pues entre esos humedales mencionan cosas muy interesantes, como por ejemplo hablan del buitre de ciénaga que era común en los pantanos cerca de Cali. Acuérdense que hoy en día en el Valle del Cauca solamente existen unos cuantos ejemplares en la laguna de Sonso y quizás en la laguna del Conchal, pero pues pensar en estos animales en Cali, eso era una cosa solamente de comienzos del siglo XX. Habla del Picumnus granadensis, el carpinterito endémico nuestro, como uno de los más típicos en Valle del Cauca, y otras aves comunes de la zona. Este viaje, esta es la apertura del libro y pues indudablemente lo que nos retrata son los primeros días de Miller y su despertar como naturalista. Luego en el capítulo segundo nos habla del itinerario hacia Popayán y el Cerro de Munchique. Miller y Richardson fueron los primeros naturalistas en explorar el Cerro de Munchique y pues hicieron algunas observaciones o sobre todo colecciones en el Cerro de Munchique, si bien la descripción es más bien una descripción breve, sobre todo porque tuvieron un tiempo muy malo mientras estuvieron allí. Pero hace una descripción muy bonita de la región. Aquí estas dos fotografías son de Miller. Y en este capítulo hace una observación supremamente interesante. Nos habla bastante del carpintero de los robles, el carpintero payaso Melanerpes formicivorus, y nos cuenta una historia que para mí es una de las cosas más meritorias del libro de Miller, y es que describe por primera vez un fenómeno que apareció descrito en un artículo científico escrito por Carolina Murcia casi 70 años después de que Miller lo consignara en su libro. Y es que dice que los carpinteros de los robles abren agujeros en la corteza de los robles, de los cuales mana la savia de los árboles, y este colibrí, Boisoneaua flavescens, se dedica a chupar en los agujeros que hacen los carpinteros hasta que quedan borrachos, según relata Miller. Es un relato muy bonito y muy interesante de algo que, repito, fue una observación pionera en su época.
Este mismo capítulo destaca otra cosa. Ellos fueron los colectores de esta ave, que fue descrita luego por Chapman, diglosa gloriosísima. Entonces, pues es uno de los hallazgos para la ciencia que hicieron estos exploradores. Y pues en este capítulo, para continuar dándoles una idea de la escritura de Miller, cuenta una anécdota muy interesante que también nos muestra el aspecto humano de Miller. Era muy buen observador de la gente. Y dice, una vez mientras tomaba fotografías en las cercanías de Popayán a mediodía, después de haberme alejado cabalgando de la ciudad 5 o 6 millas, fui acosado por una mujer anciana que me invitó a detenerme en su humilde cabaña, donde hizo preparar un almuerzo verdaderamente apetecible. La razón que tenía para hacer esto era que me había reconocido como un extranjero. A lo largo de la comida contó entre lágrimas que ella había tenido un hijo de más o menos mi propia edad que se había ido a los Estados Unidos hacía muchos años. ¿Podría yo haberlo conocido y darle alguna noticia? Podía, pero no lo hice. Por una extraña e inexplicable coincidencia supe que su hijo no había dejado el país. En vez de ir a la costa, se había involucrado en una de las revoluciones bastante comunes en ese momento y había sido capturado y ejecutado. Pero ¿qué derecho tenía yo de deshacer el único sostén que mantenía la chispa de vida en su cuerpo envejecido? Tan solo la esperanza de ver a su hijo otra vez le daba fuerzas para resistir el ataque de los años que avanzaban. Sin duda, todavía espera, en contra de toda esperanza, el mensaje que jamás llegará. Una historia pues bastante melodramática, pero reveladora de, pues por una parte de la capacidad de observación de Miller, y además nos muestra una cosa interesante, y es pues una observación sutil, indirecta de la situación política en aquella época. Esta era la época de la hegemonía conservadora y estaba todavía muy reciente la Guerra de los 1000 días y seguramente las secuelas que ella tuvo. El capítulo 3 es un capítulo que realmente nos sumerge en el relato de Miller y para mi gusto es tal vez, si no el más fascinante, uno de los más fascinantes, porque pues por muchas razones. Es un viaje que pues al comienzo del capítulo cuenta algo más de su presencia alrededor de Popayán, pero luego nos cuenta de su viaje desde Cali hacia el norte del Valle del Cauca, hacia Cartago, y de allí a otras partes. Entonces, el viaje, esta parte del viaje se inicia, en primer lugar, de nuevo, con una ida hasta Juanchito, y quiero que miren la foto de Juanchito porque allí hay una serie de balsas de guadua, que era un medio de transporte muy importante en el río Cauca en esa época. El río Cauca era navegable en aquella época. Y quiero que noten también la cobertura boscosa en las orillas del río Cauca en Juanchito. Eso obviamente ya no existe hoy en día. La caña de azúcar llega hasta la orilla del río. Van hasta Juanchito, se embarcan en una lancha de vapor. Esa lancha se llamaba el Caldas, que es la que ven ustedes a la izquierda. Y en esa lancha arrancan hacia el norte, o sea, bajando por el río Cauca, en un viaje que les tomó 3 días. En aquella época no había carretera propiamente dicha entre Cali y Cartago. Obviamente había caminos de herradura, seguramente bastante intransitables en época de invierno. La mayor parte de los recorridos a caballo se hacían por la banda occidental del río Cauca, es decir, por el piedemonte de la cordillera occidental, pero el transporte comercial, el transporte más importante se hacía en estos medios, o en balsa como la que ven a la derecha, o en estas lanchas de vapor, y había también un pequeño barquito de vapor en la época que era el vapor Sucre. Ellos arrancaron en esta lancha y se demoraron 3 días en llegar a Cartago. En el recorrido pasaron, aquí a la izquierda ven ustedes una foto de la región de Buga, en esa época, es decir, esto es a la altura de la laguna de Sonso seguramente, a la altura de Yotoco seguramente, y más adelante lo que ven ustedes allí juega un papel importante en el libro, son los bosques de Río Frío. Hoy en día, de nuevo, bosques no hay en esta parte del Valle del Cauca, y noten ustedes la densidad de ese bosque en pleno centro del valle. Y en el relato hay unas cosas muy interesantes también en lo que respecta a las
a las aves y a los animales. Porque una cosa que nos menciona Miller en el relato, por ejemplo, es el hallazgo o cuando ellos llegan a la altura de Buga, que es cuando les toca quedarse a su primera pernoctada. Allí amarran la orilla la lancha y pasan la primera noche, y al atardecer ven pasar sobre el río una bandada, dice él, una bandada llameante de ibis escarlata, de corocoros. Y pues corocoros en el Valle del Cauca no se han registrado desde entonces, exceptuando algunos que registré yo hace unos años en el Boletín de Ornitología Colombiana y que muy probablemente fueron escapados o del zoológico o de alguna finca donde los tenían cautivos, a menos que sea una pequeña población que sobrevive todavía y que nunca fue descrita en un documento científico, exceptuando el libro de Miller. Pues hay una cosa bien interesante que nos evoca el relato de Miller. Al otro día, cuando amanece, Miller nos cuenta lo siguiente. Dice: reanudamos la marcha con las primeras luces del amanecer, espantando bandadas de patos criollos y garzas que estaban cerca de la orilla. Una tenue niebla azulada se levantaba lentamente del agua y el aire estaba frío y húmedo. El manto de silencio que cae sobre el trópico suramericano al anochecer aún no se había levantado. Durante un breve espacio nos deslizamos cada vez más, o así lo parecía, en un gran vacío que conducía a un santuario vagamente definido de paz eterna y olvido. Y entonces, sin ninguna advertencia previa, un terrible sonido desgarró la vasta soledad, como si algún demonio de la naturaleza estuviera vengándose de las pocas horas de quietud que había disfrutado la tierra. Al comienzo hubo una serie de rugidos broncos y graves que hubieran dado crédito al más salvaje de los leones y que hicieron vibrar el aire. Pero esto no fue todo. Sumada a la atemorizante voz del rey de la selva, había una cualidad de odio y perfidia, de furia profunda y amargura maliciosa. Luego siguió una rápida secuencia de alaridos o aullidos agudos, interminables y trémulos, que morían gradualmente y finalizaban con unos pocos ladridos guturales. Esta asombrosa demostración duró varios minutos, y después de haber perpetrado semejante atrocidad en un mundo hasta entonces apacible, el extraño coro cesó intempestivamente. Estaba hablando de los monos aulladores que estaban sobre los árboles, sobre el río Cauca, justamente, repito, alrededor de la zona de la laguna de Sonso. Hoy en día, monos aulladores, que yo sepa, no quedan en todo el valle geográfico del río Cauca en ninguna parte. Después de este viaje, ellos llegan a Cartago y en el capítulo 4 continúan hacia los páramos del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel. La foto que ustedes ven a la derecha es una foto del Valle de Cocora, del Valle del río Quindío, tomada desde lo que es hoy el Mirador de Salento. Esto lo pude constatar cuando estábamos haciendo la traducción, hicimos algún viaje a Salento, y la vista que hay desde allí hoy en día es prácticamente la misma. De hecho, hoy en día en la parte plana hay mucha más cobertura boscosa de la que había en la época de Miller. Entonces, esta foto fue tomada por él, seguramente desde ese punto prominente de Salento, y pues es la apertura a la historia, una de las historias más interesantes del libro. Esta imagen también del libro de Miller es una vista de Salento. No es muy distinto al Salento de hoy en día. Quienes hayan estado allá lo podrán constatar. Solo que es una foto preciosa, pienso yo. En este recorrido, él habla de una serie de animales. Se consiguió un perezoso de 2 dedos, un Coloepus, que lo tuvo de mascota durante mucho tiempo y era el mismo animalito que él tenía cargado en la foto que les mostré al comienzo. Se habla de algunas aves comunes, cuenta una historia de carriquíes asolando un maizal, haciendo daños. Por eso le pedí a Rodrigo una foto para ilustrarlo. Y nos cuenta realmente de las exploraciones en la parte, tanto en Boquía, que queda inmediatamente antes de llegar a Salento, a la orilla del río,
y también de ahí para arriba en un sitio que se llama Laguneta. Y pues al respecto de estos sitios que fue donde ellos hicieron la mayor parte de las colecciones, él aquí iba con un personaje muy famoso que era Arthur Asaph Allen, que era un ornitólogo graduado de Cornell y que lo acompañó en este recorrido y en otro más. En este viaje con Allen hay una cosa muy interesante que les sucedió y que tal vez es el único incidente desagradable, digo desagradable en cuanto al comportamiento de Miller, que por lo demás parecía ser una persona supremamente amable y que se relacionaba muy bien con la gente. Él cuenta, quizás hablando de la casa que ustedes ven a la izquierda, cuenta el siguiente relato. Dice, después de dejar el camino del Quindío, seguimos una trocha angosta a través de potreros y bosque durante casi una milla, el cual nos condujo a una bonita cabaña recién construida y rodeada de potreros en los que había vacas y caballos. El propietario y su esposa, mestizos colombianos de mediana edad y mejor apariencia que el promedio, no parecieron muy contentos de vernos y nos dijeron que no tenían espacio para forasteros. Nuestras explicaciones y la exhibición de credenciales con sellos vistosos de apariencia importante no sirvieron de nada. Estas personas no querían ver el soñoliento ritmo de sus existencias perturbado por un par de gringos. La región, sin embargo, era demasiado atractiva como para pasarla por alto, de manera que acampamos al lado de la casa y nos apoderamos del corredor como dormitorio. Permanecimos allí una semana para la incomodidad de nuestros indispuestos anfitriones. Poquito conchudo Miller y conchudo Allen, realmente pues eso para los estándares contemporáneos, o bueno, de cualquier época, pienso yo que fue toda una grosería de parte de ellos. Y como les digo, en todo el libro es el único incidente que muestra un comportamiento atrabiliario y desagradable de parte de él, pero pues indudablemente sí se le iba como yendo la mano, bastante descarado, tras de ignorar el que no le hubieran dado autorización, pues decidir pasar no solamente una noche, sino toda una semana ocupando el corredor de la casa. Habla en este recorrido de otros animales, como por ejemplo encontraron la danta de páramo, Tapirus pinchaque, y nos cuenta de una cosa maravillosa de este recorrido, y fue que desde Laguneta ellos subieron hasta el páramo de Santa Isabel. Aquí ven ustedes una imagen de los nevados, y pues quienes hayan estado en esta parte de la cordillera central sabrán la distancia enorme que hay entre Salento y el páramo de Santa Isabel, y hacer ese recorrido, así sea a caballo, es un recorrido realmente pesado y difícil. Arriba en el páramo ellos colectan una serie de especímenes, y pues entre las colectas curiosas que mencionan la captura del pato de páramo, Anas andium, y pues hace una descripción bastante pintoresca de la cacería. Pero la joya de la corona de este recorrido la tenemos aquí, por una parte en la zona de Boquía y por otra parte aquí arriba en el páramo de Santa Isabel. Y esta joya de la corona consiste en una serie de especímenes que sirvieron para dos descripciones históricas muy importantes, que son las que aparecen en esta ilustración de Luis Agassiz Fuertes. El ave de la izquierda es Grallaria milleri, de quien ya les hablé, dedicada en honor a Miller, y el ave de la derecha, colectada en Boquía, corresponde a Grallaria alleni, descrita en honor a Arthur Asaph Allen, el otro norteamericano que estaba viajando con Miller en esta expedición. Estos salvajes, Miller y Allen, no solamente contentos con hacer este recorrido por el río Cauca, llegar hasta Salento, subir hasta el páramo de Santa Isabel, luego cruzaron el paso del Quindío, bajaron al Valle del Magdalena, estuvieron recolectando aves en la zona de Chicoral, se devolvieron a Salento, de Salento bajaron a Cartago, y de Cartago emprendieron el viaje que es contado en el capítulo 5. Ellos de Cartago, en Cartago alquilaron unos bueyes, se consiguieron unos bueyes y se metieron por lo que es hoy un caserío que se llama Albán, en aquel entonces se llamaba El Silencio. Llegaron a lo que es hoy El Cairo y el Cerro del Inglés, y de allí bajaron
hasta el Chocó, o sea, entraron al Chocó y llegaron hasta Juntas del Tamaná, en primer lugar, que es lo que ustedes ven en esta imagen de acá. Aquí está Miller con algunos pobladores de Juntas del Tamaná, y a la derecha hay este joven con una culebra. Miller habla muchísimo de culebras en el libro, parece que estaba obsesionado con las serpientes venenosas o les tenía mucho miedo. Y llegan hasta Novita, foto de Novita tomada por Miller. Esta es la Novita de la época, porque estaban buscando el río San Juan. Ellos se embarcan en el río San Juan en lancha y por el río San Juan bajan hasta el delta, o sea, hasta la costa del Pacífico, en donde toman otro bote para llegar a Buenaventura, y de Buenaventura vuelven a subir a Cali. Y todo ese recorrido que les acabo de contar de estos dos capítulos, empezado en Cali y terminado en Cali, con todas las escalas que les acabo de contar, lo hicieron en el tiempo récord de 2 meses. O sea, realmente es una barbaridad de trabajo. En este capítulo no hay mayores relatos de pájaros, porque parece que tuvieron un malentendido con Chapman y entendieron que tenían que bajar rápido por el Chocó y colectaron muy poquito. El capítulo 6, que este es el capítulo emblemático del libro, según parece, porque es el que da pie al frontispicio con el que nosotros decoramos el libro en la portada, y que lo vamos a ver en un momento, es un capítulo dedicado al gallito de roca. Pero perdón que olvidé leerles una cosita de Miller. Estaba tan obsesionado con las culebras, Miller, que cuenta una historia por allá también llegando a Novita. Y dice, se nos había advertido estar atentos a la presencia de serpientes. Se decía que el mortífero verrugoso era particularmente abundante. Un día, mientras cazábamos, Allen le disparó a un gavilán y lo puso en el bolsillo de atrás de su casaca de cacería. Todo parecía indicar que el ave estaba muerta. Mientras gateábamos por un brezal, poco tiempo después sintió una aguda picadura en su espalda y, alzando sus brazos aterrorizado, gritó, «¡Oh, señor! Una finalmente me alcanzó», pensando por supuesto que había sido atacado por una serpiente. Quitándose afanosamente su abrigo, descubrió que el gavilán, que supuestamente estaba muerto, solamente había estado desmayado y al revivir había prontamente clavado sus garras en la primera cosa que tuvo a su alcance. Uno bien puede imaginar la incomodidad de semejante experiencia. No me podía dejar de leer ese cuentico que pues realmente pues estaba burlando del pobre Allen, que como veremos abandonó un poco después. El siguiente capítulo, pues entonces, sobre el gallito de roca, se inicia con algunos relatos muy interesantes. Pues es en el macizo colombiano este capítulo. Él va al Valle de las Papas y recorre pues una serie de zonas en el departamento del Cauca muy, muy interesantes. Aquí pues nos habla de la Gliocercus y nos habla del gallito de roca. Llega finalmente al Huila, a San Agustín. Y esta es una vista de San Agustín de la época. Se gasta su rato hablando de los monolitos de San Agustín. Como ya les conté, Miller escribió un libro bastante regular, The Hidden People, el pueblo perdido, seguramente inspirado en estas observaciones de San Agustín. Les muestro estas fotos solamente para comentar un descache simpático que lo he visto en otros autores también. Miller, al hablar del monolito que ven ustedes a la derecha, dice que había visto un monolito que representaba un búho con una serpiente en el pico. Yo he visto eso en otras partes. A este animal lo comparan con un búho y yo toda la vida he pensado que eso no es ningún búho, sino que realmente es un guaco, Herpetoteres cachinens, que es conocido cazador de pájaros, y realmente el antifaz, que puede ser visto como los ojos de un búho, yo pienso que es el antifaz del Herpetoteres que todos conocemos. El hecho es que Miller hace este viaje sobre todo porque Chapman le había encargado específicamente que consiguieran nidos de gallito de roca, porque no habían sido descritos y porque él quería hacer un diorama en el Museo de Historia Natural que representara a los gallitos de roca en sus nidos. Y entonces él va hasta un sitio que se llama el río Naranjos, y pues en el río Naranjos finalmente encuentra el gallito de roca. Y pues
Lo que ustedes ven aquí en estas dos imágenes es a la izquierda una foto de la cascada del río Naranjos tomada por Miller, y a la derecha la ilustración pintada por Luis Agassiz Fuertes, basada en la foto y basada en los especímenes de gallito de roca. Pueden ver ustedes el detalle de las rocas, sobre todo a la derecha de la cascada. Son básicamente las mismas rocas, tal cual, grieta por grieta, y pues la maestría de Luis Agassiz Fuertes. Y Miller pues gasta todo un capítulo para hablar de este hallazgo, y pues hay una cosa muy interesante en la forma de cómo lo plantea, porque él no solamente señala que fue quien encontró para la ciencia el primer nido de gallito de roca, sino que él lo pinta como si él hubiera sido el primer ser humano en haber encontrado un nido de gallito de roca, cosa que con toda seguridad no fue así, porque muy seguramente la gente, los colombianos que vivían en sitios donde había gallito de roca de sobra, conocían esta ave y conocían sus nidos. De todas maneras, una belleza de capítulo le sirvió como base para hacer una presentación en Nueva York años después, le sirvió para salir en el New York Times, como ya vimos, y le sirvió para que Roosevelt le dedicara este párrafo. Dice: la búsqueda del gallito de roca no pudo ser completada exitosamente y registrada solamente por un naturalista con calificaciones físicas y mentales especiales. Miller es un observador agudo de la vida silvestre de las selvas y también de las extrañas, remotas y aisladas existencias humanas que tienen lugar en la frontera oscilante entre el salvajismo puro y una civilización atrasada. Además, posee la capacidad de la que carecen tantos buenos observadores, el poder de presentar vívida y fielmente lo observado. El capítulo 7, y vamos llegando al final, es un capítulo totalmente meritorio, aunque no le hace honor realmente al gran logro de Miller aquí. Digo que es meritorio porque es el primer relato que tenemos de un naturalista moderno, digamos, entrando al piedemonte andino amazónico de Colombia. Él es el primer naturalista moderno en entrar desde los Andes hacia el piedemonte andino amazónico, y las observaciones que él hizo allí, por lo tanto, son de un valor histórico excepcional. Sin embargo, en el capítulo, es un capítulo muy pintoresco y cuenta algunos cuentos muy interesantes, pero no se detiene a hablar de la fauna ni de las aves en particular, a pesar de que en el tiempo que él permaneció aquí, colectó alrededor de 830 especímenes de mamíferos y de aves, y pues eso era un aporte gigantesco a la ciencia, porque sobre la fauna de esa región no se sabía prácticamente nada. Miller llegó a este sitio. Esta foto la tomé hace como 3 años. Este sitio es Miraflores. En aquel entonces, Miraflores era una finca solamente, y pues llegar hasta allá fue toda una proeza, empezando porque Miller, para llegar allá, él cruzó el macizo colombiano desde el Magdalena, desde el Huila, y pues estaban abriendo el camino realmente hacia Florencia, el camino desde Pitalito hasta Florencia. Obviamente eran unos tragadales impresionantes. Él llegó en medio de un invierno horrible, fue un viaje bastante extenuante, y pues hizo el viaje solo, solamente acompañado por ayudantes, por vaquianos nativos, y las colecciones las hizo él absolutamente solo. Entonces, realmente, no solamente 830 especímenes, sino colectados, o mejor, preparados por él. Eso es un trabajo brutal. Y entre las cosas pintorescas que hay en este capítulo está un incidente del cual fue testigo precisamente en Miraflores, y fue el ataque nocturno de un jaguar a un rebaño de ganado. Había un ganado en un potrero, y el jaguar llegó por la noche y los asustó, y pues el ganado se tiró al río y llegó a una isla, y les tocó ir a rescatar el ganado, y pues es toda una aventura lo que nos relata allí. Y el otro relato simpático de Miller en este capítulo es que nos dice que como él tenía que depender de cazadores nativos porque estaba trabajando solo, se consiguió un par de hermanos, y dice que los hermanos eran
eran la combinación perfecta, porque había uno que se las daba de vivo y que pues era súper perezoso, y entonces decía que se iba a un sitio muy distante, y Miller sabía que realmente no se iba lejos, sino que se iba por el sendero a algún sitio donde no lo iban a encontrar, y se sentaba a fumar y a ver pasar el día, mientras el hermano, que era más guerrero, sí hacía viajes mucho más extensos. Pero el perezoso, que se pasaba sentado recostado en un árbol fumando y pensando pensamientos, por estar quieto en un solo sitio, podía ver aves de piso de bosque, como hormigueros, como gralarias y otras aves de piso de bosque y de sotobosque, y eso era lo que él colectaba. El hermano solamente cazaba aves que él consideraba dignas de un verdadero cazador, y entonces cazaba aves de dosel y aves más difíciles de otras partes de la vegetación, y entonces con lo que cazaban los dos hermanos fue que realmente pudo hacer la gran colección que hizo. Y tenemos por último, tenemos dos capítulos aquí. Tenemos el capítulo 8, que es a través de las minas de oro antioqueñas hasta Puerto Valdivia en el Bajo Cauca. Esto ya es en otro viaje. Miller, después de que estuvo en el Caquetá, como ya vimos, volvió a Nueva York, se hizo famoso, pasó como 3 meses allá. Luego estuvo en un par de expediciones, primero tratando de subir al Cerro Dúida en Venezuela, al Tepuy del Dúida. Luego estuvo en lo que era la Guyana Británica en aquel entonces. Y después de estar en esas 2 expediciones, volvió a regresar a Colombia para estos últimos viajes que veremos aquí. Lo que ustedes ven a la izquierda es Valdivia, y pues ahí vemos el río Cauca en Valdivia. De nuevo, como siempre en todos los capítulos, nos habla de otros animalitos, nos habla de ñeques, nos habla, por ejemplo, del rey del Quindío, de Sericosipa albocristáta, y nos cuenta algunas historias muy, muy interesantes de sus compañeros cazadores en este viaje. Él estuvo cazando en la zona de Santa Elena, pasó por Santa Fe de Antioquia, en camino hacia otras localidades, y pues hizo unas colecciones interesantes. Pero lo más espectacular tal vez, y de lo cual Chapman habría de hablar mucho después, fue que él cerró estas expediciones con un ascenso al nudo de Paramillo. Él fue el primer explorador en subir al nudo de Paramillo. Las primeras observaciones geográficas de verdad del nudo de Paramillo las hizo Miller, y después de estar allá arriba hizo colecciones en el río Tusi. Y en este viaje, pues quiero cerrar con las cosas. Él habla, me parece rarísimo porque habla de un registro que hizo muy alto, subiendo al nudo de Paramillo, no allá arriba, pero subiendo al nudo de Paramillo. Nos habla de una enorme águila que, según lo que él dice, podía ser solamente una de 2 cosas, o un águila arpía o un Morphnus guianensis, y pues ninguna de esas 2 aves está a la altura en la cual la encontró Miller, y pues eso lo deja uno pensando si realmente era esto o fue un registro inusual, o era que antes había distribución altitudinal mayor de una de estas. Nos menciona algunas aves del nudo de Paramillo, tal vez la única reconocible de su relato es esta, el Rapomicron microrhynchum, y nos hace unos relatos muy interesantes de la gente que subió con él al nudo de Paramillo. Los que están a la izquierda son los cargadores que subieron su equipo hasta allá arriba, y de los cuales habla pues muy cariñosamente, aunque él jura que les mamó gallo porque les hizo la broma de que les dijo que iba a subir hasta la parte más alta del Paramillo para mirar desde allí a Nueva York, y cuando fueron a recogerlo subió más gente, y le pregunté que por qué más gente. Dijo, no, es que venimos a subir hasta donde subió usted para ver al Santo Papa en Roma. Y Miller lo cuenta como que él les estaba mamando gallo y le comieron cuento, cuando en realidad muy seguramente era al revés. Los paisas que lo subieron hasta allá se estaban burlando del gringo. Y los que aparecen aquí a la derecha son unos indígenas que, según Miller, son de la etnia Kuna, pero pues haciendo averiguaciones con algunos amigos,
parece que ni el atuendo ni el aspecto de estas personas es de indígenas cuna. Además, en la zona parece que nunca hubo cunas, sino que deben ser más bien embera, de la etnia embera. Las últimas colecciones las hace en la zona del Río Sucio, y pues el único ave de mención, digamos, que está en este capítulo es esta, el Micromonaca lanceolata, y finalmente nos dedica un párrafo final para hablar de nuevo de sus bien amadas o bien temidas serpientes venenosas, contándonos que en la cocina de una casa se había encontrado una talla X. Después de este viaje, Miller regresa al río Magdalena, baja a Puerto Berrío. Bueno, él entró por Puerto Berrío para este segundo viaje. Llegó a Barranquilla, subió por el Magdalena, llegó hasta Puerto Berrío y de allí a Medellín, Santa Elena y lo que les acabo de contar. Y luego deshace sus pasos, llega del nudo de Paramillo otra vez a Medellín y de Medellín a Puerto Berrío. Allí se embarca en un vapor y después continúa todos los viajes por Sudamérica, que ya les comenté algo. Y termino con esta imagen. Resulta que Walter Weber, dentro de la tanta curiosidad que tiene y con su manía de coleccionista, resulta que Walter Weber tiene un ejemplar del libro de Frank Chapman, por el cual fue que me interesé yo por el libro de Miller. Y ese libro que tiene Walter, él lo compró en una subasta, si no estoy mal, o a un anticuario. Ese libro, curiosamente, era la copia de Miller y tiene la dedicatoria, tiene esta carta que ven a la izquierda, que es la dedicatoria de Frank Chapman a Miller y que dice: a Leo E. Miller, en reconocimiento agradecido por sus servicios invaluables como líder de 4 de nuestras expediciones en Colombia y con la esperanza de que pueda estar al frente de otras para penetrar las partes inexploradas del país que ambos amamos. Entonces, realmente, pues, esta es la historia que yo les quería contar. Y pues me parece que es una historia que no solamente aspiro a que les despierte el interés en el libro y a los que no lo tienen, los invite a conseguirlo, sino a los que ya lo tienen, los invite a releerlo y a escarbar más un poco acerca de la historia de la pajarería en Colombia, que tiene en este personaje, al igual que en Chapman, algunos de los pioneros más interesantes. Hombre Luis, qué cosa tan maravillosa, qué hora tan bien invertida. Pues se me fue volando, te cuento, se me fue volando esta hora. Delicioso la forma como nos relataste pues el libro de Miller. Y es de resaltar lo que decía Roosevelt, cómo Miller era capaz de relatar vívida y fielmente lo que estaba observando. Es muy sabroso poder leer a Miller porque es que es increíble cuando va relatando, uno se mete en la película de lo que él está viendo. Y eso lo tienen pocos escritores. Entonces, por eso es un libro supremamente valioso. Así que, hombre Luis, muchísimas gracias. Fue rica tu charla y vamos a darle paso a Verónica a ver qué preguntas tenemos. Adelante, Vero. Verónica, ¿nos escuchas? Ya parece que Verónica, no sé qué le pasaría. Aló, Vero. 1, 2, 3. Hola, Luis, ahí me ¿tú me están estás oyendo. escuchando? Ah, Sí, sí, ahora sí, sí. ahora sí. Es que no, estaban en otra pantalla y no me dejaba reactivar. Bueno, no, todos los comentarios, pues hay más de 80 comentarios, todos diciendo qué maravilloso ese relato, o sea, que es increíble, que pues la narración está excelente, la charla está excelentísima, entonces no hay sino elogios de parte de todos los que estaban viendo la charla, que eran más de 100 personas viéndola en vivo y en unas pocas horas, créeme que son más de 1000 las vistas que llega el video cuando se termina la transmisión. Entonces, en serio, muchísimas gracias porque está excelentísima la charla, todo el mundo está súper contento y muy animados también a conseguir el libro porque pues cuando ya le cuentan a uno todo este relato y pues y uno le da más ganas de leerlo, ¿cierto? Entonces,
muy chévere. Hay dos cositas. Una es, nos comenta Ana María Castaño, ya te digo que nos acaba de decir. Dice que sí hay aulladores en unas pequeñas áreas del suroeste de antioqueño en Jericó. Entonces, un datico chévere. Y Paul, que siempre estaba pendiente de las charlas y es súper colaborador del asado, dice una pregunta importante para el maestro. Finalmente, ¿cuál es el mejor ron que se consigue? Esto por el escorbuto, por supuesto. Pues ahí está pintado. Ahí está pintado, pero yo quiero contestar las dos cosas, porque a la rana le quiero decir que pues no me cabe duda que puede haber aulladores en otras partes del río Cauca, pero ojo, lo que yo estaba diciendo era el valle geográfico del río Cauca, es decir, lo que hay entre Santander de Quilichao en el Cauca y la Virginia en Risaralda. En ese tramo, pues que me lo he recorrido 1.000.000 de veces. Recién llegado yo a vivir a Cali en 1981, había unos poquitos aulladores cerca de Jamundí. Hoy en día, que yo sepa, de eso ya no queda y yo no he vuelto a ver en ningún lado en el Valle Geográfico. Y a Paul, que no pregunte bobadas, que él sabe muy bien cuál es. No cabe duda que tenemos 3 joyas de la corona, pero eso todo va en gustos y pues como parce 11 años, para mí no hay. Listo. Bueno, No, hay ¿algún más otro cositas. comentario? Sí, dale. Claro. Pregunta Carlos Delgado que si se hizo la lista totalitaria de aves que recolectó Chapman y dónde se puede hallar. Pues la lista de las aves que recolectó Chapman, pues digamos, de las colecciones como tal, pues tocaría entrar a la base de datos Darwin, donde tiene que estar ese repositorio. Pero el libro de Chapman, que entre otras cosas uno lo puede descargar gratuitamente por ejemplo, de la página web de archive.org. Allí encuentran el libro de Chapman, lo puede descargar y está, pues si no la lista de especímenes, sí está en las especies que encontró Chapman. El libro es un libro grandote, grueso y está toda la información. Súper, acá también está, yo creo que alguien que conoce, se llama Luis Ortega y dice que impresionante, que vio tu conferencia con lágrimas en los ojos y que fue también pues porque le recordaste de su profesor Álvaro José Negret mientras te escuchaba. Entonces, que muchísimas gracias por tu cualidad de enseñar conversando y contando anécdotas y que mil gracias por todo este rato. Qué bueno, Luis, hombre. Me alegro que te haya gustado. Acá hay muchos comentarios más, pues felicitándote, pidiéndote de todo. Entonces, qué excelente relator, todo. O sea, súper chévere. Acá ando leyéndolo rápido porque cada que escriben se baja. Entonces, es como un poquito complejo, aunque los intenté pues anotar todos. Y nada, preguntando dónde se consigue el libro. O sea que yo creo que Marle va a tener por ahí muchos mensajes pidiendo el libro. Igual muchísimas gracias. Este libro, esta charla también pues, se disfruta mucho más leyendo ese libro y volviéndosela a ver. Saben que esta charla está al igual que todas las otras. Pero, Luis, vamos a dejar ahí de todas maneras. Se está entrecortando la comunicación. De todas maneras, en nombre de todos mis compañeros, de toda la Sociedad Antioqueña de Ornitología, de todo el mundo ornitológico de Colombia, mil gracias, Luis Germán. Fue realmente muy amena tu charla. Muchas veces más aquí, porque es que hace tiempo nos teníamos abandonados y por supuesto nosotros a ti también. Así que espero contar contigo en las próximas ocasiones. A todos ustedes, pues les recordamos que este libro se consigue en la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Sí, dime, Luis. Luis, no, ¿ibas a decir algo? Agradecerles a ustedes la invitación. Ha sido todo un placer contarles este cuento. Yo suelo ser muy carretudo, entonces me tomé 10 minutos más de lo que yo había calculado gastarme. Entonces, pues, lástima no haber podido charlar más con ustedes, pero cuando quieran. Es un placer siempre estar con ustedes y saber que hay al otro lado
están los amigos a los que esta clase de historias siempre los entusiasman y pues le dan pie a uno para seguir echando cuentos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a ti y a todos los que asistieron a esta charla en directo. Entonces, recordándoles que el libro se consigue en la Sociedad Antioqueña de Ornitología. También tenemos ahora la nueva edición de Fernando Ayerbe de la Guía Ilustrada de Aves de Colombia. Y este fin de semana estarán recibiendo también la nueva versión del Cucarachero, que va a salir muy, muy completo y muy bueno. Así que lo seguimos esperando en nuestras instalaciones de la SAO, en nuestras páginas de la SAO. Sigan participando y ya pronto les anunciaremos las próximas charlas. Entonces, dejemos ahí. Muchas gracias a todos y nos vemos, bueno, en 15 días, que es la próxima charla de la SAO de Pajareros Coquitos, y en un mes la charla oficial de la SAO. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, feliz noche. Chao, Luis.